Bien, buenas tardes. Bienvenidos a esta conferencia que da apertura al Congreso, al modesto pero ambicioso Congreso que iniciamos mañana. Quiero, en primer lugar, agradecerles a todos ustedes el seguir esta conferencia y especialmente a Jesús Ruiz Huerta, que haya aceptado esta invitación para esta conferencia y para abrir este congreso. También aprovecho para agradecer a las instituciones que colaboran, que nos apoyan en este congreso, a la FECID, al Ayuntamiento de Oviedo, que mañana nos acompañará su concejala de Bienestar Social, la Consejería de Bienestar Social y de Vivienda del Principado de Asturias ha mostrado mucho interés en el congreso. También mañana estará la consejera en la inauguración más oficial, y hoy nos acompaña también, creo que nos conocemos personalmente, Paula Álvarez Herrera, directora general de Dependencia. ¿O no ha llegado? Bueno, nos había dicho que vendría, se incorporará. La mayoría de ustedes, es lo importante, yo creo que conocen o intuyen el motivo por el que hemos invitado a Jesús Ruiz Huerta a esta conferencia y sobre este tema finalmente, con la perspectiva de estos últimos 15 o 20 años, encuentra el espacio, yo creo, en las ciencias sociales y en la atención pública que merece. Jesús Ruiz Huerta, y ese es el motivo, es uno de los principales, si no el principal especialista en temas de desigualdad económica en general y distribución de la renta en particular. Es una reputación avalada por una trayectoria académica que va por varias universidades, la Complutense, la Universidad de Salamanca y la Rey Juan Carlos de Madrid, donde ahora ejerce. Es también doctor honoris causa por la Universidad Continental de Perú. Son sus trabajos sobre estos asuntos los que le avalan fundamentalmente. Algunos de ellos, creo yo, que entre sociólogos, politólogos, que supongo que predominan en la sala, profesionales del trabajo social, yo creo que son trabajos de referencia, como el de Políticas Públicas y Distribución de Rentas de la Fundación BBVA de hace unos años, o el más reciente del informe sobre la desigualdad de la Fundación Alternativas. Multitud, unas cuantas decenas de artículos en revistas especializadas, principalmente sobre sistemas fiscales y sus efectos redistributivos. Uno de los más recientes, un artículo, por lo menos que yo he podido ver, de la financiación de los servicios públicos en presupuesto y gasto público. O sea, el centro de sus intereses están en relación con ese tema, y lo más valioso de sus contribuciones es protagonista de la formación de conocimiento, incluso de criterios políticos o criterios aplicados en este campo. Esta actividad le ha permitido tener premios, algunos de los cuales yo personalmente me siento contento de que los haya recibido. Muy recientemente el premio de investigación del Consejo Económico y Social para un tema de estos, de sistemas fiscales y bienestar. Es miembro yo creo, de los consejos de redacción de las dos revistas españolas más reputadas en este campo, Hacienda Pública Española y Presupuesto y Gasto Público. Jesús tiene, para quien no lo conozca, también una muy sustanciosa, creo yo, por las instituciones, experiencia de gestión en instituciones o en programas de investigación, de alta consultoría también. Saben que ha sido, quizás lo saben, director del Instituto de Estudios Fiscales, director también del Departamento de Políticas Públicas del Instituto Ortega y Gasset, coordinador del programa Eurosocial, que es un programa de cooperación técnica de la Comisión Europea para América Latina, para promover la cohesión social y los diagnósticos y los análisis de cohesión social. Bastante suficientes motivos. El pequeño grupo el grupo que está en el proyecto Cavise, que dirige la profesora Ana Guillén, el pequeño grupo que estamos detrás, pero también los profesores que enseñan en los programas de trabajo social, en el máster de políticas sociales y bienestar que llevamos en el departamento. Nos sentimos extraordinariamente orgullosos de que esté hoy con nosotros y de que podamos iniciar el día anterior este congreso con este conferenciante y este tema. Gracias, Jesús. Muchas gracias, Rodolfo. Ha sido una presentación demasiado generosa, y mi reflexión, la reflexión que me queda es que estoy haciéndome muy mayor. Porque has contado muchas cosas así un poco dispersas que han estado vinculadas, es verdad, por temas, pero ha pasado muchísimo tiempo.
Bueno, para mí es un placer estar aquí. Muchísimas gracias porque nos acompañen ustedes. Muchas gracias al proyecto Cavise, al grupo, a la aldea de Asterix en la Universidad de Oviedo, del grupo de sociólogos, por la invitación. Y voy a entrar enseguida en el tema. Me encanta el sitio también, me parece que es un sitio que uno se siente impresionado, ¿no? de lo que significa en la historia. Yo algo parecido viví cuando estuve en la Universidad de Salamanca y la verdad es que son sitios impregnados de historia y de conocimientos. Bueno, voy a entrar en el tema por no retrasarme más y tengo que decir también, entonar un poco de mea culpa porque he propuesto un tema absolutamente amplio, grande, complicado. Cuando venía para acá y cuando lo pensaba, digo, soy demasiado osado para hablar de tantas cosas, ¿no? Ustedes me sabrán perdonar, yo voy a intentar contar lo que puedo contar sobre estas cuestiones, a pesar de las muchas dudas que tengo sobre, por ejemplo, la validez de los datos, la validez de muchos de los trabajos que hacemos, etcétera, ¿no? Es necesario marcar cautelas desde el principio, ¿no? Yo creo que se ha avanzado mucho en este país. Aprovecho también para decir que me encanta algo que ha insinuado Rodolfo, y es que la madurez de un país también se manifiesta en el talante de los académicos y los profesores universitarios. Y podemos hablar, intercambiar visiones, experiencias entre científicos sociales, ¿no? Gente que se dedica a estos temas, ¿no? Más allá de las prioridades que se establecen. Lo digo porque, como saben ustedes, pues hay una cierta querencia por una parte de los economistas por considerarse como un poco una raza superior por aquello de que han sido capaces de introducir más aparato matemático, ¿no? Y entonces parece que estamos más cerca de las ciencias naturales por el hecho de que antes que los demás hemos introducido aparato matemático, ¿no? Instrumentos matemáticos. Bueno, lo que sabemos tampoco es espectacular. Para empezar, con tanto aparato matemático no hemos sido capaces de prever lo que nos iba a caer encima, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces parece que es obligado el que volvamos a aquellas viejas definiciones que decían los clásicos de que la economía a lo mejor puede tener un calificativo de ciencia triste y poco más, ¿no? O sea que tenemos mucho que aprender unos y otros. Y en estos temas yo creo que es importante reconocer que en países más maduros políticamente y culturalmente, pues han sido sociólogos, han sido otros científicos sociales los que han iniciado el camino de las reflexiones sobre la igualdad, la desigualdad, el estado del bienestar, los efectos distributivos de las políticas, etc., ¿no? De manera que yo creo que desde la economía llegamos con un cierto retraso, lo cual no importa nada, porque yo creo que sí hay ahora espléndidos economistas que están trabajando en estos temas. Y no hay más que darse una vuelta, por ejemplo, en el mundo anglosajón, en Estados Unidos o en el Reino Unido, en donde se trabaja conjuntamente, procedentes de distintas disciplinas sociales, en estos temas. Bien, yo quiero hablar de todas esas cosas, pero voy a intentar limitar mi intervención para que después podamos discutir. Voy a hacer una pequeña introducción, hablar un poco de la distribución de la renta en los países de la OCDE, hablar del caso español y luego entrar en los temas de crisis, efectos de las crisis, explicaciones, etc., ¿no? De manera que ese es el programa. Y voy a empezar directamente por la introducción. Supongo que se me oye bien detrás, ¿verdad? ¿Solo regular? ¿No? No. Sí, pero no lo estaba haciendo mucho. No le estaba haciendo mucho caso. ¿Ahora mejor? Sí. Vale. Bueno, pues la introducción tiene una finalidad casi de carácter motivador, ¿no? Estamos hablando de temas muy grandes, como decía hace un momento, ¿no? De la distribución de la renta, de la igualdad, al final también de la justicia distributiva, ¿no? Yo creo que la igualdad, al menos desde una perspectiva retórica, ha sido uno de los elementos, y es uno de los elementos que sirven para identificar, en cierta medida, el sueño europeo, ¿no? Es verdad que utilicemos los indicadores que queramos,
en general, en Europa, a diferencia de otras áreas del mundo, se alcanzan los estándares de igualdad, según los indicadores que manejamos, que no se alcanzan en otras partes. Son muchos factores, sin duda, pero bueno, si uno viaja a otro continente, si uno va incluso a Estados Unidos o a América del Sur, uno se da cuenta de que allí las cosas funcionan de otra manera, que la igualdad se ha convertido en Europa o ha sido una seña de identidad indudable. Y sin embargo también hay que decir que a pesar de eso se utiliza banalmente el concepto de igualdad y se abusa de la retórica cuando se habla de igualdad. ¿Cuándo? O de la desigualdad. Cuando no, en ocasiones se niega, ¿no? Hace unos días leía en la prensa unas declaraciones por escrito del anterior presidente de la República Francesa, Nicolas Sarkozy, en la que decía literalmente: tenemos que dejar de creer en el mito de la igualdad de derechos y obligaciones, ¿no? Se refería un poco a los miembros y a los temas de inmigración y demás, ¿no? Obviamente hay que contextualizarlo en el marco de unas elecciones europeas y además a la vista de los resultados parece que podía tener sentido este tipo de declaraciones, ¿no? Tal como estaba una parte de la ciudadanía al respecto, ¿no? O la primera ministra, la canciller alemana, que decía también casi en las mismas fechas, ¿no? La Unión Europea no es una unión social. También estaba hablando para su electorado, seguramente, ¿no? Pero bueno, no dejaba de hacer un reconocimiento de algo que es verdad y al mismo tiempo utilizarlo, ¿no? Utilizarlo, bueno, con fines electorales en un momento también delicado. Bueno, es verdad que Europa en estos momentos está debatiendo internamente sobre lo que vayamos a ser en el futuro. Acaban de pasar las elecciones. Es verdad que existen divergencias sociales muy importantes entre los países. Es verdad que no existe una unión social, a pesar de que, al menos como sueño europeo, sí que tiene sentido hablar de la igualdad como uno de los paradigmas que han funcionado tradicionalmente en el esfuerzo de integración europea. Es verdad también que la solidaridad de carácter social se plantea más desde dentro de los países. Cuando las cuestiones se pusieron más duras en el marco de la Unión, quizás sea un poco exagerado hablar de solidaridad financiera, pero es cierto que por las repercusiones que esto podía tener, se puede hablar de que ha habido una participación de distintos países en intentar resolver la situación de las instituciones financieras de otros, concretamente de los más afectados y peor afectados por la crisis económica. Bien, de manera que hay que intentar aclarar de qué estamos hablando cuando hablamos de igualdad, de distribución de la renta, y para eso también los instrumentos que utilizamos pues son importantes, ¿no? Y a ver cuál es el alcance de esos instrumentos. El segundo punto de la introducción es la segunda parte de la presentación, la crisis económica. La crisis económica, ¿qué voy a decir? Hoy tenemos buenas noticias, ayer tenemos buenas noticias en términos de afiliados a la Seguridad Social y se han lanzado también las campanas al vuelo de que ya estamos en una senda de recuperación. La recuperación todavía, yo creo que vamos a tener que esperar un poco a que la recuperación se consolide. Pero en un problema como esta es una de las conclusiones que adelanto, ¿no? En un problema como este me temo que una recuperación económica tiene que tener una serie de ingredientes tan poco viables que no creo que sea la solución a los problemas que afrontamos en la actualidad. Una crisis extraordinaria y especialmente concretada en los países del sur. Cuando repasamos experiencias comparadas, observamos que no en todas partes se ha vivido tan angustiosamente como se ha vivido en el sur de Europa y especialmente quizá en España y en algún otro país, en Grecia, en Portugal, etc. Cuando hablamos de crisis económica seria, hablamos de la caída de la actividad, la caída de la renta, la caída del empleo y, en el caso español, la caída del empleo en un contexto, en una especie de burbuja de sueño poco realista y con un modelo productivo que no parece que fuera demasiado viable, como se ha podido confirmar con posterioridad. Además, hay problemas de coordinación, de entendimiento entre agentes. Cuando hablo de agentes estoy hablando, por ejemplo, entre interlocutores políticos. Aquí se viene diciendo desde distintos foros desde hace mucho tiempo la necesidad de que ante una situación de emergencia como la que está viviendo el país sería bueno que los partidos políticos, los representantes de los ciudadanos se pusieran de acuerdo. Hasta el momento nos hemos pasado los 6 añitos de crisis, ¿verdad? Y aquí nadie se ha puesto de acuerdo. Este es un resultado lamentable, ¿no?
Y yo creo que es un elemento que caracteriza también la intensidad de la crisis en nuestro país. Yo creo que es una crisis que va más allá de los factores estrictamente económicos. Desde un punto de vista también del funcionamiento de los modelos en España, nos encontramos en España y en algunos otros países del sur de Europa con problemas de recaudación tributaria. Claro, los elementos de la crisis se suman a otros factores que estaban afectando los instrumentos básicos del estado del bienestar, para entendernos, ¿no? Y concretamente los sistemas fiscales. Sobre esto tendríamos que decir algo un poco más adelante. El caso es que en los años de la crisis se ha hundido la recaudación y en paralelo, como esa es una parte del presupuesto, pues ha habido que recomponer el gasto. Inicialmente hubo un cierto retraso en acomodarse a los parámetros de la crisis, pero posteriormente ha habido que recortar partidas de gasto público significativas porque no había ingresos. Y si no se recortaban partidas de gasto público, teníamos un problema de déficit público que, a pesar de que en ocasiones en la calle se dice pues lo primero, es verdad, pero un país sin reputación internacional no puede hacer nada, no tiene futuro. Por lo tanto, la necesidad a pesar de utilizar un término que ha sido muy controvertido, de consolidación fiscal hasta cierto punto, me parece que es indispensable en el mundo en el que vivimos, ¿no? Pero bueno, sobre eso también podemos discutir un poco quizá después. Y tercer punto que quería comentar es lo de las desigualdades en España. En España tenemos unos indicadores de desigualdad muy elevados. En el contexto europeo estamos en los últimos puestos, como ahora comentaré, y además eso parece que tiende a ir peor. Permítame una serie de mínimas consideraciones metodológicas. No voy a entrar en mucho detalle, pero esto es por contestar a las dudas que planteaba en el inicio, ¿no? Bueno, para poder decir las cosas seriamente en el ámbito de las ciencias sociales hace falta contrastación empírica y hace falta disponer de información y de instrumentos de información. Y para empezar, solemos tener problemas con las fuentes de datos. Hemos tenido tradicionalmente, todos los científicos sociales tenemos problemas con las fuentes de datos. Esto ha evolucionado extraordinariamente en los últimos años, en las últimas décadas, podríamos decir. Pero subsisten problemas. Cuando las bases de lo que decimos están sustentadas, vienen registros administrativos que tienen algunas ventajas, pero también algunos inconvenientes. Registro administrativo, por ejemplo, son los datos de la seguridad social o los datos de la imposición sobre la renta personal. O si no son registros administrativos, son encuestas. Y las encuestas, a pesar de su perfeccionamiento, también implican serios problemas. Pues no está garantizada la declaración adecuada, seguramente infravaloramos ingresos. Hay que concebir muy bien las encuestas para que recojamos la información adecuada que nos permita establecer puntos adecuados también y nos permita decir algo. De manera que ahí hay una limitación. Las fuentes disponibles, las que nosotros solemos utilizar, son las que proceden de la ONU, el Banco Mundial, sobre todo para hacer algunas comparaciones internacionales. La OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, es el club de los países ricos, ¿no?, como se suele decir. La Unión Europea, los datos, la verdad es que en esto se ha avanzado muchísimo. Los datos de Eurostat en muchos ámbitos están ya además muy accesibles para todo el mundo. Eso nos permite conocer más rápidamente muchas cosas. Y ahí he incluido la base de datos LIS. LIS quiere decir Luxembourg Income Studies, es el acrónimo de una iniciativa llevada a cabo por una serie de profesores universitarios que con la ayuda y el apoyo del gobierno luxemburgués se dedicaron a establecer criterios para homogeneizar fuentes de datos diversas con la finalidad de poder facilitar y hacer más rica la comparación internacional. Hace algunos años que esto viene funcionando. Hoy todavía sigue funcionando LIS, pero hay otras instituciones, como por ejemplo en el marco de la Unión Europea se hace ese trabajo ya porque se ha avanzado mucho en la armonización. Pero bueno, ahí está, ¿no? Hay problemas con los indicadores. Normalmente cuando hablamos de desigualdad todo el mundo utiliza el índice de Gini. El índice de Gini procede de la curva de Lorenz. Para aquellos que no están iniciados, la historia un poco viene a decir que la curva, no tengo una pizarra y no voy a contarlo ahora porque además me quedo sin tiempo, pero la idea es que la distribución de la renta normalmente está alejada de un benchmark, una especie de ideal que sería la equidistribución.
La equidistribución quiere decir que proporcionalmente la renta se repartiría en términos ideales entre todos los ciudadanos también de manera proporcional. El 10% de los primeros ciudadanos computados tienen el 10% de la renta, etc. Este es he dicho, un ideal de distribución. Seguramente no es compartido por los ciudadanos y además tiene cierta lógica. Una distribución absolutamente igualitaria, aunque sea en términos proporcionales, rompe incentivos y seguramente eso no es bueno. Bueno, la curva de Lorenz normalmente está alejada de esa situación de equidistribución. Entonces, nosotros medimos su lejanía o su aproximación a través de las áreas que quedan en la representación gráfica. Bueno, pues esa medición de las áreas nos da el índice de Gini. Cuando el índice de Gini es 0, quiere decir que la curva de Lorenz pues, se ha identificado con la recta de equidistribución. Cuando es 1 es que todo está en manos de una persona, ¿no? Entonces sería una especie de rectángulo la representación de Lorenz. En fin, lo digo esto porque en los datos manejamos el Gini siempre entre 0 y normalmente 0,5, 0,6, depende de los tipos de distribución de la renta. El Gini se discute porque tiene limitaciones desde un punto de vista teórico para reflejar adecuadamente la distribución, en fin, como se discute en el resto de los indicadores. Pero hay bastante consenso en utilizarlo. Si lo utilizamos a lo largo del tiempo, nos permite ver qué pasa con las tendencias y nos da una ilustración de los movimientos significativos que puede haber. Pero en todo caso conviene confirmar los resultados del Gini a través de otros indicadores. Entonces hay indicadores de distancia, que son esos que se utilizan y son intuitivamente más claros. Esos que dicen, tenemos toda la distribución de la renta. Entonces vamos a ver qué diferencia hay entre la renta del sujeto más rico y el sujeto más pobre. Pues la diferencia, si la medimos, es de 9 puntos. Multiplicamos por 9 el salario del sujeto que tiene menos renta y nos da esto es una aproximación bárbara, ¿no? Esos son indicadores de distancia. Yo los voy a utilizar también un poco en la expresión. Intuitivamente son más claros, ¿no? Porque si lo ves a lo largo del tiempo y existe una diferencia importante y crece, decimos, las cosas van mal. Eso es equivalente también a lo que nosotros decimos con el Gini, ¿no? Si el Gini está creciendo, se acerca a 1, las cosas van mal. Por lo tanto, van en paralelo, ¿no? Los indicadores de distancia y el Gini, como ocurre con otros indicadores que solemos utilizar siempre y además, diríamos, es exigido, ¿no? Para confirmar que lo que estamos haciendo es razonable. Hay otra serie de indicadores, entonces normalmente cuando se hacen trabajos analizamos qué es lo que pasa con los indicadores. El comportamiento suele tener la misma orientación a pesar de que la intensidad de los cambios sea distinta, porque estamos midiendo cosas diferentes. Bueno, cosas relativamente diferentes. El Gini refleja bien la distribución en la parte central de la misma. Otros indicadores se fijan más en otras, ¿no? En la parte baja o lo que sea. Lo mismo pasa con los indicadores de pobreza y exclusión. Aquí hay otro debate, algo apuntaré un poquito después, bien interesante. ¿Quiénes son los pobres? ¿Cómo los medimos? ¿Quiénes son los excluidos socialmente? ¿Cómo se mide esto? En la Unión Europea hay muchas propuestas. Como saben, recientemente hay una nueva, que es la llamada AROPE, que es un poco el intento de medir a los ciudadanos que están sometidos a riesgo de pobreza y exclusión social. Ahora comentaré quizá algo. Y una tercera cuestión también problemática. En ocasiones, nuestros resultados nos dicen, hemos mejorado en términos de Gini, pero la mejora ha sido un 2%, un 3% de un indicador de estas características. Y dices, bueno, ¿esto qué nos está diciendo cuando nosotros estamos viendo que en la realidad las cosas van mucho peor o mucho mejor, ¿no? Por lo tanto, hay que ser cuidadoso con eso y desde luego también hay que intentar complementar lo que hagamos en términos de medición de desigualdad con otra información institucional, información concreta de mercados de trabajo, por ejemplo, información del sector público, etcétera, para hacernos una idea mejor de lo que está pasando. Por eso también en la segunda parte hablo de las alternativas a las restricciones, ¿no? Uno, contrastar con fuentes distintas, si realmente todas las fuentes, las que proceden de la OCDE, etcétera, dan resultados semejantes, al menos como tendencia, pues eso es un buen apoyo, un buen sustento para lo que intentamos defender. Afinar las precisiones metodológicas, aquí estamos hablando de temas más específicos en los que no voy a entrar ahora. Tenemos que, por ejemplo, comparar unidades homogéneas. Entonces, si estamos midiendo la situación de desigualdad entre sujetos que viven en hogares completamente distintos en términos de dimensión y estructura, tenemos que hacer algo para homogeneizar esa realidad. Bueno, pues ahí aplicamos lo que se llama técnicamente las escalas de equivalencia y eso nos da una posibilidad de afinar más en términos metodológicos. Y luego, en tercer lugar, emplear diversos índices, como he comentado antes, para ver los niveles y tendencias de evolución de lo que estamos midiendo.
Primera información es esta, supongo que se verá bien. Hicimos utilizando, en este caso, el índice de Gini, una primera aproximación sobre lo que ocurría con los datos que proceden de la OCDE. La OCDE ha puesto a disposición de los investigadores una base de datos muy rica y se ha hecho muchísimo trabajo últimamente en el campo de la distribución. Supongo que algunos de los que están en la sala los conocen. Aquí tenemos una información sobre lo que ocurre con el índice de Gini en momentos de tiempo distintos. Fíjense cómo la procedencia de las fuentes es diversa según cada país. Hay que tener en cuenta las características de cada país, características de las fuentes que se utilizan, etcétera, para obtener estos datos. Pues entonces decimos hacia 1985, hacia 1995, es decir, son momentos temporales que utilizamos como referencia para ver qué pasa con la desigualdad. Bueno, y ahí podemos ver que en la selección que hemos hecho de países, la OCDE tiene muchos más países, los que componen la organización. Ahí tenemos Canadá, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Holanda, España. España está hecho con una información que procede de las encuestas de presupuestos familiares que hemos incluido nosotros. Suecia, el Reino Unido y Estados Unidos. Llaman la atención algunas cosas, ¿no? Para empezar, antes de ver la evolución, los niveles, ¿no? En el Reino Unido y en Estados Unidos estamos hablando de Ginis mucho más altos, especialmente en Estados Unidos. Y es verdad, dices, es un modelo. Recuerdo en una reunión en París, en la OCDE precisamente, en la que yo conté un poco sobre el significado del estado del bienestar, como lo veíamos en Europa y tal, y el que presidía la mesa, que era un americano, dice, bueno, pero usted está hablando del estado de bienestar europeo. Dije, sí, estoy hablando del estado de bienestar europeo, porque el estado de bienestar americano tiene otras connotaciones distintas. Por ejemplo, eso, ¿no? En Gini estamos en 0,40 en Estados Unidos. En tasas de pobreza, las tasas de pobreza son muy superiores en Estados Unidos. Hay modelos, ¿no? Y estos modelos, a pesar de que simplificar mucho, el modelo anglosajón americano pues representa un énfasis especial en las cuestiones de eficiencia y de funcionamiento de los mercados, pero costes en términos de desigualdad, o en términos de igualdad y de pobreza. Y además, yo me temo que en los vecinos del sur, en cierta medida, tienen un comportamiento parecido, ¿no? Los indicadores que tenemos de Ginis y de tasas de pobreza de los países del sur de América dan indicadores incluso superiores a los de Estados Unidos, pero en la línea de los indicadores de Estados Unidos. Bueno, podemos volver sobre eso. De manera que ahí tenemos Estados Unidos, Reino Unido, Italia, en parte Canadá, con diferencias, pero todos estos tienen niveles altos. Los niveles más bajos se dan en países nórdicos. Ahí tienen el caso de Dinamarca y Suecia, ¿vale? Son los que dan las columnas más pequeñas, que son indicadores de Gini más bajos. Y luego una zona intermedia, pues está España, Italia, Francia, etc. Esa es una primera aproximación. Pero podemos ver las tendencias. Este era nuestro intento cuando hicimos esta representación. Y el resultado es que, a pesar de que hasta los años 80 en casi todos los países de la OCDE se observa una disminución a la desigualdad, desde los 80 se observa más bien una tendencia al alza. O sea, con todas las cautelas y tal, hay mayoría de países en donde se observa que la desigualdad está creciendo, desde los años 80, por distintas causas sobre las que vamos a volver después, ¿no? Estamos hablando de desigualdad personal de la renta. Sí, aquí he intentado resumir un poco algunos de los resultados de nuestra primera aproximación a estos datos, ¿no? Hay, por un lado, una coincidencia generalizada en los resultados obtenidos a partir de distintas fuentes, ¿eh? Y parece que hay un consenso en el sentido de reconocer que hay un aumento, una tendencia al aumento de la desigualdad, al menos desde mediados de los años 80 hasta nuestros días. Atkinson, por ejemplo, el profesor Atkinson, en un trabajo del año 2013, habla precisamente de esto. Y dice, antes de los 80, seguramente la disminución de la desigualdad tiene que ver con las instituciones de carácter público. Generalización de los impuestos sobre la renta, sobre la riqueza, generalización de los gastos de seguridad económica, etcétera, ¿no? O gastos de carácter social. Desde entonces parece que este tipo de factores ha ido perdiendo peso específico. Bueno, esa es la aproximación que se obtiene. Parece que hay una tendencia clara hacia la desigualdad. Hay 20 y tantos países dentro de la OCDE en los que se observa esa disminución, con diferente intensidad, ¿no? En
No lo he comentado, pero se ve en algunos países hay recaídas, bajadas, pero si miramos primer año, es decir, mediados de los 80 y el final, pues prácticamente, no en todos, pero en la mayoría, claramente se observa un aumento de la desigualdad. Crecen las columnas, por lo tanto, crece el Gini, por lo tanto, crece la desigualdad. En Estados Unidos, decía Atkinson en ese trabajo, que incluso puede producirse, en mucho tiempo, una cierta vuelta a los estándares de desigualdad previos, casi de los años 20 del siglo pasado, incluso del siglo XIX, y llega a hablar Atkinson. Y por otra parte, el escritor de moda dentro de la economía en estos momentos, que es Piketty, con su libro sobre el capitalismo del siglo XXI, él dice algo parecido, ¿no? En opinión de Piketty, a partir de una serie de datos históricos, llega a la conclusión de que el futuro implica bajas tasas de crecimiento en casi todas partes y una gran concentración de la riqueza, de las rentas, en manos de élites o de grupos minoritarios de la población. Y su explicación es, dice, bueno, el rendimiento del capital crece mucho más deprisa que la renta. Por lo tanto, se está dando ese proceso de acumulación. Y en ese sentido también llega a una conclusión similar a la de Atkinson. Puede que estemos volviendo a estándares de desigualdad que parecían olvidados. Quizás sea un poco exagerado. Las propuestas concretas que ofrece son, a mi juicio, poco viables, ¿no? Pensar en impuestos con tipos marginales enormes dirigidos a los sujetos de más renta, me temo que todavía es difícil de pensar, pero probablemente esto pueda ayudar a crear un marco de opinión en la idea de que es necesario establecer mecanismos de tributación sobre la riqueza, sobre el patrimonio, y hacer tributar a aquellos que tienen más rentas, porque todavía es un oprobio el que escuchemos a aquellos que obtienen más renta decir, yo es que pago muy pocos impuestos. Si usted paga pocos impuestos, mire, primero, es que lo estamos haciendo muy mal, los demás lo estamos haciendo muy mal, pero ya que lo dice, oiga, póngase y pague los impuestos que le correspondan, ¿no? Bueno, hay un poquito más de estabilidad en algunos países, según los datos que hemos manejado hasta los 2010. Los últimos años, como veremos a continuación, en Francia, por ejemplo, se ha producido un aumento muy importante de la desigualdad también. Hay momentos temporales diferentes. Si volvemos al gráfico anterior, veremos que en algunos países la desigualdad crece especialmente en los años 80, en otros crece en los años 90, incluso en los países que tienen niveles más bajos relativos también se observa un crecimiento de la desigualdad. Por ejemplo, el caso de Suecia es llamativo, ¿no? Hay un crecimiento importante de la desigualdad. Aún manteniendo niveles bajos, se observa ese crecimiento. Y pasa algo parecido en Dinamarca. Bueno, ¿qué podemos decir de las razones que pueden explicar ese aumento de la desigualdad? Yo voy a citar algunas de las razones, de las causas, de los motivos que se suelen aducir para explicar por qué crece la desigualdad. Por un lado, todo parece indicar que en los mercados crece la desigualdad salarial y eso tiene fundamentos también en la expansión del proceso de internacionalización o de globalización, en la intensidad del cambio tecnológico, que especialmente también en el mercado de trabajo parece que ha generado una cierta distorsión, un cierto sesgo en favor de los trabajadores más cualificados y que ha podido afectar a la escala más baja de la distribución de salarios. Otra serie de factores como también la desaparición de muchas barreras arancelarias, la importación de productos procedentes del tercer mundo con costes inferiores también puede haber afectado a los estándares de salarios en el ámbito europeo. Y desde luego también hay que mencionar las medidas de regulación en el mercado de trabajo. Yo hace muchos años, cuando estaba en Salamanca, me pidieron que hablara sobre flexibilidad del mercado de trabajo y hablé con un colega de lengua, que allí abundan buenos especialistas en lengua, y dicen, hombre, flexibilización es un término cargado de connotaciones positivas. Claro, ¿qué quiere usted? Es estupendo, vamos a flexibilizar al máximo, ¿no? Pero claro, flexibilizar hay que recordar que significa, por ejemplo, distanciamiento del salario mínimo respecto al salario medio. Por ejemplo, significa también la reducción de los costes de despido. Por ejemplo, significa también la disminución del poder sindical y tantas otras cosas, ¿no? De nuevo, los modelos. El paradigma de flexibilidad del mercado de trabajo es Estados Unidos.
Y cuando se hacen comparaciones internacionales se dice, vamos a ver cómo los países del resto del mundo se van pareciendo a Estados Unidos. Como si no se discutiera si el modelo gusta o no gusta. Es decir, porque la flexibilidad parece que hay que defenderla por encima de todo, ¿no? En segundo lugar, el aumento de las rentas de capital. Parece que efectivamente, como dice Piketty, hay esa creciente concentración en las personas de renta alta, a pesar de que no representan tanto, pero también porque tenemos información limitada. En los datos de contabilidad nacional, cuando los economistas hablamos de contabilidad nacional, decimos eso es sagrado, eso va a misa. Pero bueno, yo he acudido a algún congreso de la Asociación de Income and Wealth, donde discuten temas también macro, y allí se pone en cuestión todo, ¿no? No está tan garantizado que estamos midiendo bien el Producto Interior Bruto, no está garantizado. No está garantizado que estemos midiendo bien la renta nacional, pueden faltar muchas cosas. Por tanto, hay que darle vuelta a esos temas también, ¿no? Y por eso puede ocurrir que la información que tenemos de rentas, bueno, puede ocurrir, no, seguro que está ocurriendo, la información que disponemos de rentas de capital o de rentas de actividades económicas, eso lo vemos en el ámbito impositivo también, ¿no? Los informes que obtenemos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria son tremendos, ¿no? En términos de cuota tributaria en el impuesto sobre la renta, dicen, no, las rentas de actividades económicas son estables en un 8% aproximadamente, 8-10%. Eso es lo que representan las rentas de actividades económicas, ¿no? En cambio, las rentas salariales representan el 80%, 80 y tantos. Y la renta de capital lo que falta. Es posible que haya una infravaloración, una declaración. Conocemos también en el propio impuesto sobre la renta, es un trato de privilegio el que se da a las rentas de actividades económicas. Estamos hablando de profesionales, artistas y empresarios individuales, por no hablar del impuesto sobre sociedades en estos momentos. Y luego, en tercer lugar, como hipótesis explicativas, el menor papel compensador de las políticas públicas. Parece que esto está claro, lo apuntaba Atkinson, la redistribución, y esta será la parte final de lo que cuente hoy, aumenta hasta los años 90, pero desde la mitad de esa década parece que tiende a disminuir en casi todas partes, ¿no? Y en general parece que hay menos capacidad redistributiva de los instrumentos públicos, de los impuestos y también de las transferencias y de los gastos en especie. Este es un gráfico que ha preparado un colega de la facultad que es un especialista en estos temas, el profesor Ayala, y que está también sometido a polémica, ¿no? Y que hay que entender con todas las cautelas. Es un intento de hacer un seguimiento del índice de Gini a lo largo del tiempo a partir de las fuentes de información que vienen recogidas abajo. De nuevo pueden discutirse, dice, ¿es procedente, no es procedente? Son fuentes muy distintas. Se hace un esfuerzo de homogeneización, pero probablemente ni siquiera sea suficiente, por lo tanto hay que entenderlo con cautelas. En todo caso, algunas de las conclusiones pueden ser interesantes, ¿no? Ahí las fuentes de información que aparecen son las encuestas continuas de presupuestos familiares, son inicialmente encuestas pequeñas, al final de los años 90 se amplió el campo, al principio eran 3.500, 4.000 observaciones, por lo tanto muy poco representativas de lo que pasaba en el país y desde luego por territorios no se podía decir casi nada. Luego al final de los 90 aumenta hasta las 8.000, con lo cual hay representación autonómica, pero no tampoco suficientemente representativa. Y después ya en el año 2006, si no recuerdo mal, se pasa a encuestas mucho mayores. Como las había, por cierto, originalmente, las encuestas de los años 70, 80, 90, había una encuesta decenal que se refería a 22.000 observaciones y daba mucha información. Y eso se dejó de hacer a partir de los años 90, ¿no? Aquello era la fuente de información que más se utilizaba en los encuentros de Argentaria, donde yo creo que algunos de vosotros participasteis y nos conocimos, ¿no? Quizá es una de las pocas excepciones que había de preocupación por los temas de igualdad, ¿no? Una cosa sorprendente, ¿no? Hombre, era una institución pública inicialmente, ¿no? Pero aquello que se financiara un programa para estudiar los problemas de desigualdad era espectacular y rarísimo en el tiempo. Bueno, pues ahí, ¿qué es lo que podemos decir? Por un lado, de la información histórica y de los trabajos que se han hecho, parece que sí hay bastante consenso en reconocer, estamos hablando de índices de Gini en el eje izquierdo, que hay una tendencia a la disminución del Gini, por lo tanto una mejora en términos de desigualdad. Esto no está recogido en el cuadro, pero parece que es así desde la mitad o quizá un poco antes de la década de los años 70 hasta el final de los años 80. Y ahí se recoge un poco la segunda parte de los años 80. Hay una cierta mejora, a pesar de que después
hay comportamientos un poco anómalos. La diferencia de nivel se refiere a la existencia de dos fuentes muy distintas. La encuesta continua tiene observaciones menores, entonces parece razonable que diera indicadores de desigualdad un poco más bajos, pero en fin, también es otro tema sometido a revisión. La segunda fuente, que aparece por arriba ahora, es el POGE. El POGE significa Panel de Hogares de la Unión Europea. Esta es la primera encuesta que, entendida como un panel estadístico, que lanza la Unión Europea a través de Eurostat y encomienda a los servicios estadísticos de todos los países para conocer qué pasa con la renta y con las condiciones de vida de los ciudadanos de la Unión. Esto es un elemento que a mí me gusta reflejar siempre. A pesar de todos los problemas que tenemos en la Unión, no solo se ha avanzado en muchísimos campos, en términos regulatorios sin duda, en el campo impositivo, por ejemplo, en indirecta desde luego, sino que se ha avanzado mucho en el campo estadístico. Ahora podemos comparar más y mejor, gracias a este tipo de esfuerzos. Las encuestas son estándares, las lanzan los institutos de estadística, pero podemos hacer más comparaciones, podemos estar más tranquilos con las comparaciones que hacemos. La siguiente, que recoge esa evolución entre el año 95 y la mitad de la primera década del siglo actual, es también encuestas de presupuestos familiares, un poquito más ampliada. Y la última, que es la fuente con la que trabajamos más, es la encuesta de condiciones de vida. El panel de hogares no daba de sí más. Panel de hogares es una encuesta que se hace con carácter recurrente a los sujetos, ¿no? Esto lo sabrán perfectamente muchos de los que están en la sala. Pero el problema que tienen los paneles de hogares es que envejecen, ¿no? Y porque estás perdiendo información, no todo el mundo se mantiene. Y a pesar de los esfuerzos por recuperar la muestra buscando sujetos equivalentes a los que había, siempre es difícil. Entonces la Unión Europea Eurostat decidió acabar con el panel. Y ahora tenemos la encuesta de condiciones de vida, que no tiene ese objetivo de panel, pero en cambio nos da una información muy rica. Se da mucha más información sobre condiciones de vida y no solo sobre ingresos. Bueno, un poco el resumen de lo que aquí tenemos es que esto es de alguna manera uno de los temas a discutir, ¿no? Por un lado, que inicialmente también, hasta los años 90, ¿no? A final de los años 80, principio de los 90, parece que hay una senda de mejora en términos de desigualdad. Nos diferenciamos de otros países europeos y en ese sentido hay una cierta convergencia del caso español respecto a otros países. Al comienzo de los años 90, poco después, tenemos una crisis económica de bastante envergadura. Entonces ahí se parece que se genera una cierta reversión de la tendencia, un aumento del índice de Gini. Después parece que hay una cierta estabilidad, a pesar de que es un periodo muy largo, no se observan grandes cambios, lo que quiere decir que la desigualdad, aún alejada del valor medio de la Unión Europea, no parece que mejorara extraordinariamente en la época de expansión. Es decir, al final de mitad de la década primera del siglo actual, 2007, los indicadores de desigualdad no habían cambiado tan sustancialmente. Para reforzar esa visión, esta sería una expresión de un indicador de distancia, de los que decía antes, ¿no? Nosotros dividimos la distribución en percentiles, en vez de dividirla en 10%, dividimos toda la distribución en sujetos que se representan respecto a una totalidad de 100, y entonces comparamos el percentil 90 con el percentil 10. Que era lo que decía antes, comparamos a aquel sujeto que tiene una renta alta con la que tiene una renta baja. Escogemos siempre no los extremos de la distribución, porque siempre los datos siempre son opacos, se ocultan muchas cosas. Y ahí se puede ver cómo entre el año 73 y el 2007 se observa una disminución de esa distancia, lo que diríamos sería coherente con esa mejora en términos de desigualdad. Pero así como en los primeros años el cambio es bastante significativo, hasta el año 90, sin embargo, desde el 90 hasta la actualidad, aunque han habido seguro fluctuaciones a lo largo, es un periodo muy largo, eso hay que reconocerlo también, pues prácticamente estamos en los niveles del año 90. Es decir, no ha habido grandes cambios en todo ese proceso de expansión económica. Y para explicarlo un poco más, lo que hacemos es hacer una partición, qué pasa en la parte alta de la distribución y qué pasa en la parte baja. Entonces, parece que el cambio importante que se produce entre el 73 y el 80 se explica sobre todo por la parte alta de la distribución. Quien dice, bueno, estamos hablando de primeros 80, finales de los 70, es la extensión y generalización de un sistema impositivo moderno, nuevo,
basado en criterios de progresividad, empiezan a aplicarse políticas de gastos públicos y tal, puede explicarse por ahí, ¿no? Y luego, sin embargo, más adelante, el paso del 80 al 90 se explica más por lo que ocurre en la parte baja de la distribución, ¿no? Seguramente también porque mejoran las condiciones, empiezan a generalizarse los servicios de atención a los sujetos con rentas más bajas, etc. Eso nos da una información también complementaria. Bueno, a modo de resumen, las tendencias en España. Por un lado, en los años 70 vivimos una situación de crisis potente, también con retraso respecto a lo que ocurría en otros países. Pero hubo una caída intensa de la producción y un aumento importante del desempleo. Y ahí se observa una cierta disminución de la desigualdad y también de la pobreza. En los años 80 hablamos de un periodo de recuperación. Hay una reducción del desempleo hasta el 15% y hay una reducción significativa de la desigualdad y de la pobreza. Repito, es la época en la que el país está planteándose el establecimiento de un estado de bienestar que quiere ser convalidado o convalidable con los existentes en Europa. En los años 90 vivimos de nuevo un periodo de recesión, la crisis entre el año 92 y 94, crisis económica. Hay un nuevo aumento del desempleo. Esto se nos olvida a veces, pero la tasa de desempleo alcanzó un poco los niveles que tenemos ahora, un poquito por abajo, ¿no? Y hay un aumento importante de la desigualdad y la pobreza. Y en los años de expansión no vemos una disminución significativa de la desigualdad. Durante ese periodo de crecimiento parece que hay una menor capacidad de las políticas públicas, capacidad redistributiva de las políticas públicas. Podríamos decir que algo que ocurre en otros países también se da aquí. En las épocas de recesión, en las épocas de crisis, hay un empeoramiento de las condiciones sociales. Eso se ve claramente en tasas de pobreza, poco menos en indicadores de desigualdad, pero también en las épocas de expansión no hay una recuperación inmediata. O sea que hay una especie de inercia que dificulta que esto se produzca, ¿no? ¿Cuáles son los efectos de la crisis? Voy a dedicar un poco a hablar de los efectos de la crisis. Dos factores básicos de riesgo en la crisis de la Unión Europea. Bueno, como recordatorio, ya lo señalaba anteriormente, la crisis, hablamos de gran recesión, ha implicado una caída tremenda de la actividad económica y del empleo, especialmente en los países del sur de Europa. Hay en muchos países una caída generalizada de las rentas, aunque en muchos países no se da la situación tan negativa de caída de la renta y caída del desempleo que se produce en España y que se observa en España. Ha habido países en donde no ha habido ese problema de desempleo. En segundo lugar, un riesgo, y bueno, esas son las condiciones estructurales de la crisis. Esto era así y eso tenía que tener repercusiones sobre el campo social. Pero luego hay políticas regresivas de ajuste a la crisis. Cuando hablamos de consolidación fiscal, estamos hablando con frecuencia de recortes de prestaciones básicas, de reformas fiscales, a la baja a los impuestos directos, el impuesto sobre la renta, especialmente, por distintas razones, que luego podemos discutir, más peso de los impuestos indirectos, lo que implica también una mayor regresividad. Y luego, además, una reducción del empleo y de los salarios, también en el sector público. Por lo tanto, ahí también hay elementos que hacen más grave la situación. ¿Qué podemos decir de las rentas? La renta disponible de los hogares se puede estudiar a partir de la base de datos de la OCDE y ahí podemos observar cómo el comportamiento también es un poco diferente. Hay crisis en casi todas partes. Hombre, llama la atención el caso de Suecia entre los países seleccionados, porque ahí no se recoge una disminución de la actividad productiva, ¿verdad? Pero en todos los demás sí, prácticamente en todos hay esa disminución. Entre todos ellos, en todo caso, los que llaman la atención son los casos de Italia y de España. Italia casi desde el principio, con caídas incluso más intensas que las de España, pero con una línea de tendencia dependiente más suave. Y en España, desde el año 2009 especialmente, una caída intensísima, hasta los últimos datos de los que se dispone información. Esta es una información que nos permite diagnosticar un poco más qué significa esa caída de las rentas, ¿no? Aquí lo que hemos hecho ha sido establecer la tasa anual del crecimiento real de la renta y lo hacemos equivaler con esa línea horizontal de 0
Entonces vemos qué pasa con los distintos percentiles de renta a lo largo del tiempo considerado, en el momento de tiempo que estamos analizando. Entonces tenemos dos etapas. La primera es la fase, podríamos hablar de expansión, entre el 90 y el 2007, y la segunda del 2007 al 2012. Si se dan cuenta, en la primera, ese tramo inicial en las rentas más bajas significa que los individuos situados en esos percentiles obtienen un incremento de su renta superior, en una mejor situación, en definitiva, un incremento de su renta superior a la media. La media está recogida en el nivel horizontal, en el punto cero, ¿vale? Y después observamos que a lo largo de los percentiles hay niveles de sujetos, individuos que están obteniendo una ventaja clara, y al final incluso se observa una cierta pérdida, es relativa, no quiere decir que pierdan, sino que crecen menos. Ojo, está queriendo decir eso. Esa sería la primera. La segunda, que se refiere a la crisis, esa medida a través de los percentiles nos permite conocer cómo la evolución de las rentas, que ha ido a la baja, ha perjudicado especialmente a los sectores de rentas bajas. Porque ahora los que se separan de esa media son precisamente los escalones inferiores. Y en cambio hay un comportamiento estándar en los niveles intermedios de los percentiles y luego crece en los finales. Por lo tanto, hay un efecto redistributivo potente como consecuencia de un poco de la reacción y la ubicación de los distintos individuos en relación con la crisis. Hay un dato un poco anómalo en el extremo de la distribución, pero siempre hay, normalmente, como antes decía, hay siempre problemas en los extremos. No habría que darle mucha importancia. Lo que sí está claro es que, como decía Atkinson también, los niveles de renta más ricos sufren al principio los excesos las consecuencias de la crisis, pero tienen más capacidad de reacción y reaccionan inmediatamente, ¿no? Y entonces y esto es lo que explica ese resultado. Bueno, información. Esta es una estadística bien conocida sobre las tasas de desempleo. Hay un cambio espectacular en las tasas de desempleo en España y, sin embargo, eso no pasa en otros países. Hay un crecimiento tremendo. En los países que utilizamos como comparación, en otros del sur de Europa sí, crece bastante, en Portugal crece muchísimo, en Grecia, en Finlandia, incluso en uno de los países del norte de Europa también, y en algunos de los bálticos están en tasas de desempleo importantes. Pero estos, que son los que con frecuencia nos queremos comparar con ellos y tal, no parece que ha habido ese problema de desempleo, lo cual también es importante para hacer un buen diagnóstico. Efectos sobre la desigualdad. Este es un dato puntual referido al año 2011. Ahí tenemos de nuevo el índice de Gini, lo hemos vuelto a utilizar. El valor de la Unión Europea 27 es el valor medio y está en el entorno de 0,31 aproximadamente. España está al final en rojo. Y pues eso, cerca de 0,34, 0. Cuando hablamos de desigualdad, en este caso estamos hablando eso de la aplicación del indicador de Gini. Hay países que están peor que nosotros, pero en este caso se trata de Letonia y de Bulgaria, con los que normalmente no nos gusta compararnos, ¿no? Pero los terceros en este caso seríamos nosotros, según datos también de Eurostat. Estos son de Eurostat. Respecto a la evolución de la desigualdad en la Unión Europea, si comparamos lo que ocurre entre el año 2007 y el año 2012, observamos dónde ha aumentado la desigualdad. Y ahí tenemos Francia, Dinamarca, España, Suecia, Austria y Hungría, los países en donde más intenso ha sido el aumento de la desigualdad. De nuevo, a partir de la información disponible con indicadores tipo Gini. En la Unión Europea 27 estaría en el valor medio, de nuevo, y hay algunos países en donde no se observa ese comportamiento de la desigualdad, sino más bien al contrario, una cierta mejora de los índices de Gini. Pero porque tenían también indicadores de desigualdad muy altos. Sí, vamos a hacer una pequeña incursión en el tema de la pobreza, porque es también una parte importante de la distribución de la renta, sobre todo cuando utilizamos, como se suele utilizar hasta fechas recientes, los indicadores de pobreza relativa, que en cierta medida son más indicadores de desigualdad que indicadores de pobreza. La tasa de pobreza se mide como el 60% de la renta mediana equivalente, es decir, nosotros tenemos toda la información de los sujetos y los tenemos ubicados en la distribución de la renta, determinamos la mediana, que es el estadístico que divide en dos la población, 50% por abajo, 50% por arriba, y definimos
de manera relativamente arbitraria, porque se piensa que es más fija y tiene algunas virtudes respecto al 50% de la media, que el 60% de la mediana es el umbral de pobreza. Los que están por debajo se consideran pobres en sentido relativo. Los que están por encima, pues no son pobres, son ciudadanos que forman parte. Bueno, pues aquí tenemos algunos datos del año 2012. Ahora la media de la Unión Europea está en el entorno de 17%, en este caso de la población. España de nuevo está a la tercera por la cola, con un indicador de 23 y pico, 24. En Europa, desde hace 2 o 3 años, se ha optado por un nuevo método para medir la pobreza, porque ante el descontento que implica un método como este, que es intentar captar lo que ocurre con un indicador de renta, de ingresos, un único indicador de ingresos, para calificar la pobreza, que es un problema multidimensional, no tiene mucho sentido. Por lo tanto, hay que buscar alternativas. Y en ese sentido, la Unión Europea, en el ámbito de la Estrategia 2020, ha propuesto cambiar este indicador estándar de pobreza por lo que se ha llamado el AROPE, ¿no? Población en riesgo de pobreza o exclusión social. Esa sería la lectura. Eso significa que, en lugar de tener solo en cuenta el indicador de pobreza, se tiene este indicador como uno de los que forman parte de la combinación. En segundo lugar, un indicador de privación material. Tenemos información de lo que la gente tiene y no tiene, de bienes necesarios para atender las necesidades vitales, ¿no? Entonces se establecen una serie de bienes o servicios, 9 bienes o servicios. Pues, por ejemplo, posibilidades o no de comer carne en un periodo de tiempo determinado. Son las preguntas que se contienen en la encuesta de condiciones de vida. Posibilidades de tomarse una vacación a lo largo del año, etc. Se seleccionan 9 ítems y todos aquellos que tengan 4 o más carencias se consideran incluidos en el índice de privación. Y luego el tercer indicador que se utiliza es el indicador de empleo, de potencial de empleo. Hay un poco, se dice que hay una severa situación de empleo en aquellos hogares en donde no está ocupado ni el 0,2 o el 20% de la fuerza de trabajo. Entonces, a pesar de que se trata de indicadores heterogéneos que plantean muchos problemas en los que no me voy a detener ahora, ¿no? Tiene la ventaja de este indicador, por lo menos, es que vamos hacia una definición más multidimensional, y eso está bien. Y luego, en el caso del empleo, que nos perjudica mucho al caso español, obviamente, porque hay muchas familias en esa situación, tiene la ventaja de que no es lo mismo que un indicador de pobreza o un indicador de privación, pero al mismo tiempo el indicador de mala situación en términos de empleo es una especie de termómetro de una situación que va a ir a peor en el futuro, ¿no? Lo cual no está mal. En todo caso, sobre eso se está discutiendo. Nosotros, Rosa Martínez y yo, presentamos un trabajo en los encuentros de economía laboral a propósito de los inmigrantes, reflexionando sobre el AROPE, las ventajas, los inconvenientes y la aplicación concretamente al colectivo de inmigrantes. Bueno, simplemente para terminar, las últimas informaciones que hemos visto en la prensa recientemente nos dice que el valor del AROPE en España está también en un extremo, está en 27, 28%, algo así, ¿no? O sea, un valor muy alto, de los más altos de Europa. Esto es indicador sobre la evolución de la pobreza en España. Hay 2 medidas en las que tampoco me voy a detener mucho, ¿no? El Instituto Nacional de Estadística, como pasa en otros países, también intenta mejorar la información. Entonces, la información que utilizamos estaba basada en la información que el INE suministraba, estaba basada en el censo de 2001. Y, sin embargo, pues hay un censo posterior del 2011. Entonces, lo que hizo el INE fue reponderar los distintos colectivos para ofrecer también tasas de pobreza. Resulta más anómalo. El color rojo es el del censo de 2011, el azul es el del 2001. En todo caso, la tendencia es similar. Nosotros somos más partidarios, en todo caso, del anterior. Y quiero llamar la atención sobre esto. En la parte derecha está recogido el umbral de pobreza. Antes he dicho, en términos de pobreza relativa, el 60% de la renta mediana. Bueno, eso lo ponemos en cifras. El umbral de pobreza, pues, por ejemplo, al final, en el 2012, estaba en 5.800 euros. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué baja tanto el umbral de pobreza? Porque ha caído muchísimo la renta. Si cae la renta, como estamos midiendo el umbral de pobreza como el 60% de la renta, se viene abajo. Entonces, y sin embargo, a pesar de que ha caído el umbral, las tasas de pobreza han aumentado.
Esto se puede solventar a través de anclar el umbral de pobreza, utilizar un indicador de un año y actualizarlo para verlo más rápidamente, ¿no? En todo caso, incluso hagamos lo que hagamos, las tasas de pobreza están por encima. Es decir, con independencia de lo que ha pasado con el umbral, ese efecto que a veces el Instituto Nacional de Estadística ofrece la información y dice ha disminuido la pobreza. Y usted haga los ajustes, ¿no? Porque ha podido disminuir entre un año y otro porque el umbral ha caído mucho como consecuencia de la caída de la renta. Entonces es normal que la pobreza disminuya en ese caso. Bueno, este es un ejercicio que hemos hecho también, hicimos algunos trabajos sobre esto hace algunos años y lo hemos recuperado para verlo, ¿no? ¿Cómo podríamos ver sintéticamente lo que ocurre en un país en términos de renta y desigualdad? Pues hay muchas posibilidades. Se elaboran funciones de bienestar social muchas veces muy complejas. Nosotros acudimos a una bastante sencilla, que es combinar la renta, el nivel de renta de los individuos, con un indicador de desigualdad. Entonces lo combinamos a través de una función matemática muy sencilla, multiplicamos el nivel de renta por 1 menos el Gini, y eso nos da una pista de la desigualdad. Si le queremos dar más énfasis a la desigualdad, podemos ponderarlo, podemos aumentar el peso de la desigualdad, por ejemplo. En todo caso, también nos da información. Esto no, de nuevo pasa lo mismo. El bienestar social son muchas cosas y por lo tanto es un concepto multidimensional y aquí lo estamos encerrando en una cifra mágica, ¿no? Pero bueno, estamos metiendo lo que pasa con la renta, el crecimiento de la producción y la renta, etcétera, con los indicadores de desigualdad. Es un pasito, ¿no? Es un pasito para obtener información. Y entonces ahí podemos observar cómo, sobre todo en el caso español, vemos lo que ocurre en el año 2007 y en el 2012 y vemos un empeoramiento significativo del bienestar social tal como lo medimos en el año 2012, cuando en principio no había grandes diferencias respecto a comportamientos medios europeos en el 2007. Nos habíamos aproximado mucho. A pesar de que la desigualdad fuera fuerte, había crecido mucho la renta, ¿no? Y en cambio, en el 2012 ha caído la renta y ha aumentado la desigualdad. O sea que vamos un poco mal. Hay otros países que están peor, pero eso no es un consuelo. Bueno, vamos al punto 5 y no quiero alargarme mucho más. Sobre desempleo y desigualdad, voy a ir casi telegráficamente. ¿Qué podemos decir sobre la relación entre el desempleo y la desigualdad? Pues los estudios que se han hecho sobre este particular no muestran una relación estadística significativa. Son dos conceptos que están un poco alejados, ¿no? Hay una limitación en la relación estadística. Lo que sí se puede observar, y hay información suficiente, es que crece el empleo de bajos salarios y crece lo que hemos llamado los pobres, trabajadores pobres, ¿no? Aquellos que están en retribución salarial por debajo del umbral de pobreza. Este es un problema antiguo en Estados Unidos y sin embargo se ha trasladado a Europa y está creciendo, ¿no? Una cuestión interesante es lo que pasa dentro del hogar, es decir, quiénes son los parados y qué efectos tienen el desempleo de unos parados u otros. Ahora lo comento. Parece que sí que existe una mayor relación entre el desempleo con la pobreza, más que con la desigualdad. Y luego, como antes comentaba, hay una cierta asimetría en los efectos sobre la pobreza y la desigualdad de las recesiones con respecto a las expansiones. En recesiones hay una tendencia fuerte al incremento de la pobreza y la desigualdad. En expansiones no hay esa recuperación tan inmediata. Este es un gráfico bien interesante que recoge la información sobre la desigualdad en rentas primarias, intentando estudiar los componentes del hogar. Entonces, la línea de arriba recoge ese comportamiento cíclico de la tasa de paro, la crisis de los años 90 que comentaba anteriormente, y la recesión tremenda que estamos viviendo en el país, ¿eh? Es otra manera de ver el gráfico que veíamos antes de la expansión del desempleo, en un periodo de tiempo más largo. Pero lo más interesante es que la siguiente línea, la verde en este caso, está recogiendo el paro de la persona que es referente en el hogar, el sustentador principal, como se le llame en cada caso. En el caso de las EPFs suele ser aquel que decide la familia, es decir, el que contribuye con mayor nivel de rentas. En recesiones anteriores no había sido así. El enorme crecimiento del paro del sustentador principal es un elemento nuevo de la crisis y diríamos que encima, como se trata normalmente también de personas con una cierta edad, hace más difícil la recuperación. Luego, en el color morado, recoge información sobre hogares en donde todos los activos están en paro.
estamos en un nivel de un 10% aproximadamente. Y luego otra información, que son los hogares sin ingresos de ningún tipo, y ahí nos hemos acercado en los últimos años a un 4%. Esta es la información sobre los trabajadores por debajo del umbral de pobreza, y ahí podemos ver en una comparación con respecto a Europa que de nuevo estamos por encima. Es decir, que entre el año 2007 y el 2010 crece sustancialmente la proporción de trabajadores por debajo del umbral de pobreza. En relación con la desigualdad salarial, pues algunas cuestiones que hemos adelantado antes y ahora resumo. La negociación colectiva, tal como se entendía anteriormente, yo no soy un especialista en este campo, pero parece claro que la negociación salarial en fases previas permitía una cierta reducción de diferencias, sobre todo en los niveles bajos de salarios, en la parte baja de la distribución. De manera que ese es un factor. Si cambia el proceso de negociación en ese marco de reformas laborales y de flexibilidad del mercado de trabajo, eso afecta sin duda a la desigualdad salarial. Desde el punto de vista de la parte alta de los salarios, el aumento de la oferta de titulados parece que ha generado, este es otro resultado bastante consensuado, me parece, en este ámbito, en el sentido que la reducción de la prima salarial ha dado lugar también a desigualdades internas en esa parte de la distribución salarial. Se mantiene la discriminación entre hombres y mujeres, pequeños cambios quizá en los años de crisis, pero sigue habiendo una segregación importante. Los salarios que reciben las mujeres son inferiores. Parece que el efecto a partir de algunas fuentes sobre la distribución salarial es relativamente moderado. En el trabajo que nosotros hicimos, que comentaba anteriormente, los inmigrantes en situación de riesgo de pobreza, 60% de la renta media equivalente, ascendían hasta el 38%. Una cosa así, 38, 40%, si no recuerdo mal, ¿no? Y luego hay un factor también que explica un poco la desigualdad de las rentas primarias, que es la composición sectorial. En la crisis hay mucha gente trabajando en sector servicios y sector construcción, sobre todo. Como consecuencia de la crisis, ahí se produce un efecto indudable. Bueno, en este gráfico se puede ver la tendencia de la desigualdad salarial, de nuevo con un indicador de distancia. En la crisis se observa un aumento de la desigualdad salarial, explicado también en parte por variaciones en la parte baja de la distribución y en la alta. Esta es la información sobre rentas de capital. También como flash, la información de la que disponemos nos dice que la concentración de rentas de capital es enorme. Si hablamos de índices de Gini, estamos en 0,9 en España, gran diferencia respecto a renta disponible. Por lo tanto, esto que dice Piketty a lo mejor tiene cierto fundamento. Y pasamos, y para terminar ya con la parte de efectos redistributivos, el papel del sector público. Esto solo para recordar, ¿no? Estamos hablando de efectos redistributivos del sector público. Entonces, estas columnas recogen, primero, la renta que resulta, el Gini que resulta de la medición de la renta del mercado. En segundo lugar, el Gini que resulta después de la intervención pública, la renta disponible, por lo tanto descontamos impuestos, tenemos en cuenta gastos e impuestos. Tenemos en cuenta gastos e impuestos. Y en la parte más bajo, la magnitud del efecto redistributivo. Parece muy claro, esto está hecho quizá para los primeros años de la crisis, quizá final de la expansión. O sea, en todo caso es muy ilustrativo, ¿no? El sector público redistribuye rentas. Esto es una cosa que no se debería discutir, ¿no? Redistribuye rentas porque además parece que responde a la lógica. Es decir, si usted recauda impuestos, por poca que sea la progresividad, recauda impuestos un poquito más de los que tienen más renta y luego reparte el gasto, aunque fuera de manera igual entre todos los ciudadanos, hay un efecto redistributivo indudable, ¿no? Y todos los estudios que hay nos dicen que eso es así. Es cierto que el efecto redistributivo varía mucho según países, ¿no? Estos son países de la OCDE, entonces Chile, por ejemplo, tiene un efecto redistributivo muy, muy pequeño. Hay que pensar que hay detrás del sector público, o Corea, ¿no? En parte Suiza, ¿no? Pero hay otros países en donde el efecto redistributivo es bárbaro, ¿no? Por ejemplo, en Bélgica, en Italia, por supuesto en Dinamarca, en los países nórdicos. Y aquí un cuadro que hicimos también para mediados de la década anterior, en donde comparábamos distintos países intentando determinar qué parte del efecto redistributivo procedía de impuestos y cuál a los gastos. Desde nuestro punto de vista parece bastante claro que el efecto redistributivo potente va por el lado del gasto.
aunque es necesario obtener los recursos para poder realizar el gasto. Por lo tanto, hay una conexión intensa, fuerte. Pero el gráfico sirve para decir, bueno, no pongamos tampoco unas expectativas locas en pensar que vamos a redistribuir con un impuesto muy progresivo. Esto resulta muy difícil en nuestros días, ¿no? Sobre eso sí volveremos. Ya casi terminando, desde el punto de vista de la acción del sector público, algunas de las conclusiones son que las políticas públicas no tienen tanta capacidad distributiva. Las reformas tributarias han ido en la dirección contraria, en cierta medida, a los efectos de equidad, a pesar de sus justificaciones iniciales. Así como anteriormente hablábamos de crecimiento de la progresividad y de los impuestos sobre riqueza, hoy los impuestos sobre la riqueza están prácticamente anatemizados y la progresividad del impuesto sobre la renta también está puesta en cuestión. Aquí hay muchos temas en los que ahora no puedo entrar. No se define solo la progresividad con los tipos impositivos del impuesto sobre la renta. Los mínimos exentos, por ejemplo, juegan un papel, o la reducción por rentas de trabajo también hacen un efecto redistributivo importante, ¿no? Pero bueno, en todo caso, parece que es claro que, sobre todo por las caídas de recaudación, tenemos menos capacidad para hacer políticas distributivas. Las prestaciones sociales parece que han tenido un menor aumento que en otras épocas. En su caso, las prestaciones monetarias han crecido, pero muy levemente, y hay un proceso de distanciamiento de las rentas medias. También los estudios que hay nos dicen que las rentas, por ejemplo, de pensiones, están al 50% de la renta media, más o menos en estos momentos, ¿eh? Y además vivimos en recortes de gastos sociales, cuyos efectos todavía no hemos podido medir, porque los recortes sociales en el caso español, son relativamente recientes. Este es otro gráfico para poner de manifiesto, solamente dar noticia de que los gastos en especie también tienen un efecto redistributivo. Un trabajo de la OCDE muy interesante, en donde, haciendo distintos criterios de imputación de los beneficios del gasto, llegan a la conclusión de que claramente sanidad, educación, vivienda, servicios sociales juegan un efecto redistributivo. Y para terminar, y esto sí, ahora sí es terminación, un recordatorio: las políticas de austeridad tienen incidencia sin duda sobre la desigualdad y la pobreza, a través de una vía directa, porque implica recorte de prestaciones y de servicios básicos, que hay toda una polémica en la que desde luego no voy a entrar, pero a lo mejor estaban justificados determinados recortes si tuviéramos buenos mecanismos de evaluación del gasto y garantizásemos la calidad del gasto. Pero como se suele recortar sin criterio, pues al final perjudicamos a muchos ciudadanos y además reforzamos el efecto regresivo, ¿no? Luego, además, hay una vía indirecta, que es la caída del empleo, también en el sector público, por cierto, ¿no? Por lo tanto, una conclusión es que la austeridad, desde luego, no es neutral en términos distributivos, sin ninguna duda, ¿no? ¿Y cuáles son las consecuencias? Me gustaría ofrecer consecuencias más positivas, pero esto es lo que me sale, ¿no? 1. Dificultades crecientes para garantizar prestaciones básicas, pensiones mínimas, que ha pasado con todas las expectativas que teníamos. Hay gente aquí que sabe de esto mucho más que yo. La protección a los desempleados. ¿Qué pasa cuando se acaban las prestaciones últimas después de haber recibido? La sanidad, la educación, la dependencia, ¿qué significa, ¿no? Por ejemplo, el tema de los enfermos crónicos en sanidad, los costes en la educación, la dependencia, ¿eh? Parece que estamos viviendo una época de crecimiento de la desigualdad y la pobreza, que va a ir a más como consecuencia de los recortes, y da la impresión de que, como decía al principio, la recuperación económica pues no va a poder recortar sensiblemente los problemas a los que me estoy refiriendo ahora, ¿no? Y eso significa, desde luego, si hablamos de crisis del estado del bienestar, ese es otro tema del que van a tratar las jornadas, supongo, del Congreso, pues a la crisis del estado del bienestar se suma la crisis económica y la crisis nueva inducida por los recortes, etcétera, ¿no? Y eso es muy serio, ¿no? Porque nos estamos jugando también. Me gusta hablar de pacto de ciudadanía. Pacto de ciudadanía significa que estamos de acuerdo en que pagamos algunos impuestos. Yo soy defensor del impuesto sobre la renta. En un momento, esto está de modé. Nadie habla del impuesto sobre la renta en plan de defensa. Yo defiendo el impuesto sobre la renta, porque el impuesto sobre la renta es lo que define más a la sociedad europea, porque ahí la gente se retrata y sabe perfectamente lo que está pagando y lo que está contribuyendo para financiar los gastos públicos. Es una manera de financiar la cohesión, es el precio de la cohesión. Si nos cargamos el impuesto sobre la renta, lo cambiamos por otros, hacemos todo más opaco, la gente no lo sabrá, seguirá sin querer pagar impuestos. Además, no ayudamos nada a que la gente sepa para qué se pagan los impuestos. Y entonces las perspectivas no pueden ser más sombrías. Bueno,
Muchas gracias por la atención. Gracias, Jesús. Bien, muchas gracias por esta conferencia tan panorámica, con tantas cosas y tantos asuntos, en fin, de largo recorrido y de inmensa actualidad, ¿no? Bueno, sí que estamos un poco justos y no es un recurso que utilicemos siempre los moderadores, es cierto, porque sí, en fin, lo comprendemos, está obligado a regresar hoy a Madrid, por lo tanto tiene que volar, pero yo creo que tenemos 15 minutos, 10 seguro, y para atender algunas preguntas, algunos comentarios, algunas consideraciones que seguro quieren hacer, ¿no? Sí, por favor. Buenas tardes. Decía usted que la intervención de la administración pública es quizá la principal fuente de reducción de las desigualdades. Y dentro de las intervenciones públicas, de las dos vías que hay, la de generación de rentas, la de impuestos y la de aportaciones del sector público vía gastos o prestaciones sociales, la que más tiene efectividad, de hecho, es la segunda. La primera le planteaba algunos problemas. Por ejemplo, decía que, bueno, lo que se podría decir que sería aplicar impuestos sobre la renta más progresivos, eso es difícil. Me parece bien, pero hay un tema que subyace detrás de todo esto importante. Primero, o varios temas relacionados con esto. Primero, está el tema del fraude fiscal. En España existe un fraude fiscal que no es comparable con ningún país europeo. Pero esto quizás sea algo grave, porque si miramos los datos esta semana también fue, o la pasada no recuerdo, que el Sindicato de Hacienda dijo que había disminuido la recaudación por fraude fiscal este año respecto a años anteriores. Es decir, tenemos mucho fraude fiscal, pero tenemos muy pocos medios para la inspección fiscal. Menos de la media, pues aproximadamente a la media. No es entendible cómo no se crean más medios. Se contratan más profesionales, se reduce el paro, se genera renta positiva, porque un inspector siempre va a generar más renta de lo que cuesta, y encima generas una redistribución positiva. Luego, es inexplicable. Desde mi punto de vista, es inexplicable. Luego, bien, no rentas más progresivas, pero vamos a hacer una comparación básica. El año pasado, en 2013, la tasa impositiva media del IBEX 35 fue del 4,7. ¿Cómo es posible que el 4,7 sea la tasa media impositiva de las mayores empresas del país? Cualquier empleado paga, el que quiere suele pagar el 10%, bueno, algunos pocos que ganan muy poco, la mayoría estamos por encima del 20%. Es que eso no es progresividad, es que eso es, bueno, no sé lo que no entiendo. Otro tema, que además usted también lo dijo, lo insinuaba, opacidad. Vamos a ver, yo soy partidario, y no creo que sea una locura, aunque yo nunca lo he oído de nadie aquí, en este país, de que el impuesto sobre la renta fuese transparente y todo el mundo pudiese acceder. Tengo dos argumentos, por lo menos. Primero, el impuesto sobre la renta es un uso público de mucha trascendencia. Por lo tanto, es crucial porque no va a tener que saberlo. De la misma manera que yo, como ciudadano, tengo derecho a saber la empresa está lo que gana y lo que tiene y lo que sé, puedo ir al registro mercantil y puedo ver sus estados contables y tengo la información básica sobre esa empresa. No se me puede negar. ¿Por qué no puedo saber lo que paga Fulanito sobre la renta? Entre otras cosas, para sacar las vergüenzas en un momento dado. Además, esto no es nuevo. O sea, no sería una novedad, porque hay algunos países que ya existen. Por ejemplo, Suecia existe. Un sueco cualquiera puede consultar lo que gana cualquier sueco. Lo que gana, no, lo que declara es un nacional. Entonces, a mí me parecía interesante que esto ocurriese para disminuir la opacidad fiscal y para que yo sepa, oye, mira, esa sinvergüenza, entre comillas, resulta que, mira cómo vive y sin embargo no paga nada de Hacienda. O, bueno, no paga nada, eso debería cerrar, paga un poco. No me parece lógico. Estas tres cosas yo creo que, sin exagerar nada la progresividad, podrían ser buenas medidas para mejorar. Gracias, sí. No, estaba diciendo a Jesús que si le parece, quizás si hay más comentarios o preguntas, hacemos una ronda porque daremos más oportunidades. Sí, por favor. Sí, me pareció entender que usted iba a hablar de Piketty y que no le parecía, no compartía las propuestas que hace con respecto a su último libro. Quería saber si podía un poco desarrollar por qué usted no comparte esas propuestas. Bueno, yo partiendo de que no he estudiado economía, sino que me ha enseñado don Gustavo Bueno a hacer filosofía palpable, yo haría tres preguntas, no sé si caben o no. Las digo. La primera cosa, los dogmas son los que más han obstaculizado el progreso.
y no podíamos salir de los dogmas del mercado de una puñetera vez, perdón. Segundo, no podíamos intentar desde la economía, porque el derecho es la que manda, ir al estado del bien vivir y no al estado del bienestar. No podíamos enseñar a un muchacho, por poner una comparación, que se puede divertir más, como hacíamos de pequeñitos nosotros, que con un iPhone o como se llama. Esto, por ejemplo, es el lema político de un estado como es Ecuador, donde yo he vivido. Y tercero, un anecdótico, pero creo que es fundamental. ¿Cuál es la función del fútbol en la economía española? El Congreso tiene un tema amplio, pero no sé si cubre este, ¿no? Sí, ¿algún comentario, pregunta? Sí, por favor. No van a ser olvidadas, seguro. En este país no se habla nunca de responsabilidad social individual. Y pienso que podría ser un tema muy interesante. Todos hablamos de que tenemos nuestros derechos, pero ¿y nuestras responsabilidades y obligaciones para con la sociedad? Por favor. Sí, a mí nos preocupa muchísimo cómo conseguir que en España se pague el IVA. ¿No? Se pague el IVA. O sea, que parece que no aprendemos nada con la crisis. Es verdad que los tipos impositivos han aumentado, lo cual puede conducir a conductas todavía más refractarias de la vida, pero como indicabas Jesús en tu exposición, muchas veces no sabes cuál es la renta precisamente de muchos profesionales o de muchos pequeños negocios porque no están cobrando el IVA, ¿no? Pero además seguimos convencidos de que no vale la pena pagarlo, ¿no? Y la disculpa últimamente que hoy es además más extendida es que, bueno, si hay tanta corrupción y hay gente que se ha enriquecido mediante la corrupción de tal manera, pues para que uno pague ese IVA, pues no pasa nada, ¿no? Y la verdad es que eso llama la atención porque yo no sé cuál es la estimación de cuánta recaudación perdemos porque no se pague el IVA, ¿no? O sea, en economía sumergida, curiosamente, es un tipo de economía sumergida muy distinta, pero hablaban hace poco de Suecia, y pues cuando miras los datos comparados de la Unión Europea, pues sorprende, porque Suecia tiene un 17% de economía sumergida, de evasión, o sea, no es tan clara que todo el mundo sepa lo que gana, pero a lo mejor se sabe lo que ganan, pero no lo que no pagan la Hacienda, ¿no? Porque evidentemente es evasión fiscal, que están clarísima, ¿no? Y claro, es mucho más alta, la economía sumergida es de otro tipo, pero bueno, eso preocupa, es cómo cambiarían a lo mejor la desigualdad o incluso las tendencias de cambio de la desigualdad o de la pobreza, si metemos en todo este rollo algo que todavía es más inseguro como la estimación de la economía sumergida o de cuánto no pagamos en términos de IVA, ya no solamente de fraude fiscal en el IRPF, sino en términos de IVA y que además consideramos que lo hicimos, que lo estamos haciendo tan sumamente bien porque fíjate, no me han cobrado el IVA, ¿no? Gracias, sí, yo creo que tenemos... Sí. Yo iba a hacerte algo sobre lo que está en la agenda. No, era pero como está en la agenda la reforma fiscal y parece que la agenda se adelanta, decir un poco alguna opinión sobre los asuntos, aunque supongo que es muy incierta porque no es nada seguro, pero bueno, como han surgido los temas principales, yo creo que es, y tú has acabado con una defensa del impuesto, del impuesto sobre la renta, hombre, si puedes dar una perspectiva de tu criterio sobre un poco los puntos fuertes de la suficiencia y del impacto redistributivo que algunas opciones que están en la mesa pueden tener. Pero están en las preguntas, que no añado nada nuevo. Bueno, hay bastantes preguntas sobre sistema fiscal, o sea que podemos empezar quizá por el sistema fiscal. La primera era, había muchas propuestas, algunas son propuestas que me parecen legítimas y están bien, ¿no? Por hablar del fraude, yo creo que es un problema serio. Hacemos estimaciones de economía sumergida y hacemos estimaciones de fraude. Y cuando yo estaba en el instituto se hacían trabajos bastante serios y rigurosos que intentaban ver cuál era la relación entre las cifras de contabilidad nacional y las cifras de recaudación. Y ahí nos salían unos porcentajes enormes. Pero eso no lo explica todo, es muy complicado. Yo creo que el fraude, que es un problema esencial, no debemos mitificarlo, ¿no? Porque si os dais cuenta, siempre que se plantea un cambio político,
Yo lo que vamos a hacer va a ser combatir el fraude y porque de eso va a dar... Mira, la experiencia nos dice que el fraude es un gran problema, pero que las cosas de Palacio van despacio seguramente, ¿no? Y que eso hay que interpretarlo más. No quiero decir que no haya que atacar el fraude, me parece que es tremendo y que además es injusto y que además implica redistribución en contra de los cumplidores. O sea que hay argumentos más que de sobra para exigirlo. Pero no pongamos tampoco muchísimas expectativas en el fraude, ¿no? En los modelos que intentan interpretar los comportamientos fraudulentos se habla de medios, es decir, probabilidad de ser detectado. Pues serás detectado si hay medios. Y es verdad, España, esto está demostrado también, tiene un nivel de medios, de inspectores y tal, inferior a las medias europeas. De manera que ahí habría una inversión que hacer, ¿no? Habría que conectarlo también con los líos de nuestra descentralización autonómica y tal. Hombre, yo he propuesto en alguna ocasión, por ejemplo, que en el ámbito del impuesto sobre la renta estaría bien que el gobierno, aunque fuera el mismo recaudador, que se pusiera de acuerdo con las comunidades autónomas para que las comunidades autónomas hicieran la inspección precisamente de actividades económicas. Que la gente de las comunidades autónomas conoce mejor qué es lo que pasa y puede hacer un comportamiento. Eso sería uno de los elementos del posible pacto a firmar sobre mejor hacer, ¿no? Sobre el bien vivir también desde otra perspectiva, como decía. Entonces, uno es probabilidad de ser detectado, otro, sanciones. Hay delito fiscal y tal, pero el delito fiscal se aplica poco. El otro que se suele decir es que tipos impositivos muy altos generan, pero claro, se está hablando de una cultura también. O sea, y a mí por eso no me gusta vincularlo tanto, ¿no? Es decir, yo creo que los factores claves son sanciones, probabilidad de ser detectado y luego claridad, transparencia y tal para que los ciudadanos sepan lo que están pagando y qué es lo que reciben a cambio. O sea, que esos son los factores, a mi juicio, fundamentales. Lo de la rebaja de tipos, dices, bueno, sí, si los tipos son muy altos y los ciudadanos no entienden para qué sirve y tal, se siente muy presionado por ese nivel, valga la redundancia, de presión fiscal, pues también puede jugar un cierto papel. Esos serían los factores que habría que tener en cuenta. Pero, insisto, sobre todo, yo estoy muy de acuerdo con la idea de los medios para la agencia y de también aplicar el delito fiscal. De lo que decía Ana y de lo que también comentaba usted, ¿no? Yo lo que creo que le falta a este país también es una maduración democrática potente, ¿no? O sea, quiero decir, es que esto de que todavía, yo me he pasado el año pasado un año en Canadá, ¿no? Y cuando cuento estas cosas no se lo creen, ¿no? ¿Con IVA o sin IVA? Dice, pero bueno, ¿pero qué me dice? Y hace algunos años, me acuerdo en el campo del gasto, me invitaron a unas reuniones los alemanes que estaban con la Constitución económica, no sé qué. Entonces yo estuve explicando nuestro sistema de control y dije, nosotros tenemos control previo de legalidad. Dice, ¿cómo dice? Claro, para que la gente no se salga de la legalidad. Dice, hombre, es que la gente no se tiene que salir de la legalidad. ¿Qué me dice usted? Entonces, mi conclusión un poco provisional, ¿por qué pensamos que somos un país ya nórdico? Si la gente no sabe a dónde van los impuestos, si la gente no sabe para qué paga, si la gente se olvida de que cuando está enfermo se va a un centro de salud y no le cobran nada. ¿Cómo es posible que hayamos abandonado? Ya no hablo solo de educación ciudadana, que me parece que es un mínimo, sino de información a los ciudadanos. Cuénteles lo que nos contaba en sus años Borrell con aquello de la peseta, ¿no? Esto de sanidad, cuénteselo, porque no se lo sabe la gente. Pero ¿cómo es posible que sigamos diciendo que lo que hay que hacer es retirar Hacienda para que no moleste a los contribuyentes? ¿Pero en qué mundo vivimos? Yo creo que Hacienda es una parte muy importante, ¿no? Y en el tema del IVA me parece de cajón, ¿no? Recuerdo, en Canadá estábamos comiendo en un restaurante y nos contó el camarero, ¿no? Ustedes están pagando, si están pagando con tarjeta, nos sacaron la máquina y tal, y dice, esta información que estoy obteniendo va directamente a la agencia tributaria. No se le ocurre a nadie, además, ¿no? O sea que mi esperanza en todo caso es que esto no es una cosa genética, no es que seamos así, sino que somos un país en esto muy retrasado, desgraciadamente, ¿no? En fin, de la segunda cuestión, el impuesto sobre sociedades, ahí hay un problema también de medición y tal, un poquito más complejo, porque hay muchas deducciones que solo afectan a las grandes empresas o que solo son utilizadas realmente por las grandes empresas. Es verdad que es una barbaridad ese paso del 30% al 4,7%, al 5%. Eso es un escándalo y no tiene sentido. Pero que muchas veces eso tiene su explicación por también la época que hemos pasado, en donde tampoco ha habido muchos beneficios y que luego las deducciones están pensadas, por ejemplo, deducciones en parte para incorporar trabajadores o en parte también para realizar tareas de investigación y tal que pueden justificar en cierta medida una cierta minoración del tipo medio efectivo. Pero bueno,
En todo caso, ese es un tema para tratarlo con más... Y luego lo de la transparencia, estoy muy de acuerdo. Ahí hay un problema, ¿no? Y es que también la sociedad tiene que decidir cómo y cuándo. El secreto bancario, por ejemplo, sigue existiendo en algunos países de América del Sur. Aquí no. En Europa en general no existe el secreto bancario, casi. En algunos sitios sí, pero bueno. Entonces, eso tiene mucho que ver con el derecho a la intimidad y lo que los ciudadanos piensan. No, es verdad lo que tú dices, yo me gustaría conocer la declaración de Botín. No está nadie de la familia de Botín aquí, no. Entonces, pero hay mucha gente que no quiere que vean su declaración, en todo caso, ¿no? Entonces, quiero decirte que para conseguir más transparencia, que yo creo que es elemental en el sector público, hay que convencer a la gente que la transparencia es elemental, ¿no? Y esa es una tarea también que va vinculada a lo formativo y demás. Luego, respecto a la reforma fiscal, pues la orientación es, siguiendo las recomendaciones de nuestros socios, más imposición indirecta, reducción de cotizaciones sociales y más indirecta. Hombre, en el impuesto sobre la renta las propuestas a mí no me parece que estén mal, ¿no? Lo de la reforma de los sistemas de módulos y demás, quizás sea el momento también, que esto no lo habéis comentado, pero es así, ¿no? Esto es un elemento que clama al cielo, ¿no? También se ha quedado muy obsoleto. Entonces ahí sí puede haber cosas mejores. A mí el informe de los expertos no me desencantó tanto como pensaba y había cosas que no me parecieron mal, ¿no? No me gusta la solución esa de cambiar cotizaciones por IVA, ¿no? Porque cotizaciones lo puedes entender como un impuesto al trabajo, que es como normalmente se defiende en algunos ámbitos, o como un salario diferido, ¿no? Y yo me apunto más a la idea de que estamos cobrando un salario diferido y además estamos introduciendo un elemento que a mí me parece clave para la cohesión social de un país. O sea, el sistema de reparto es un sistema mucho mejor en ese aspecto que el sistema de capitalización, porque estamos pagando a los mayores con los recursos nuestros. En fin, no puedo hablar más de la reforma fiscal por contestar las otras cosas. ¿Por qué no veo factible lo de Piketty? Pues me pasa un poco lo mismo, ¿no? O sea, yo defiendo la imposición sobre el patrimonio y me encuentro muy solo entre los economistas, ¿no? Es una cuestión de viabilidad. Las propuestas de Piketty son muy radicales, ¿no? De subir el tipo impositivo como existía también en el siglo XIX, hasta el 100% en el marginal. Yo creo que es poco viable, es poco, en algunos aspectos sí. Yo en ese sentido soy más componedor, diría, vamos a buscar fórmulas para que en el marco del impuesto sobre la renta o en el marco de un impuesto patrimonial hagamos pagar a los que tienen más dinero. Y en el futuro ya veremos, de momento contentémonos con eso, ¿no? Pero me parece que es un poco radical el planteamiento final de Piketty. Bueno, las preguntas, responsabilidad social individual. Yo estoy muy de acuerdo, me parece que es un tema importante, lo que pasa es que conviene diferenciar, o sea, eso va también con los programas de educación para la ciudadanía y de información a la ciudadanía. Usted es responsable de cosas y realmente tiene que... Pero el peligro, se argumenta a veces la responsabilidad individual desde posiciones muy contrarias a la intervención pública. No es que vaya a defender apasionadamente la intervención pública, pero parece que en muchos países, en los países de Europa, y este es un rasgo diferencial, en los países más serios de Europa, hay una cierta confianza en que el sector público puede hacer cosas. Entonces, los programas que defienden especialmente la responsabilidad individual son bastante contrarios a ceder competencias a otros, ¿no? Y detrás de eso hay toda una filosofía también, toda una visión filosófica diciendo esto, ¿no? Los españoles tenemos que ser justos y benéficos, que decían las Cortes de Cádiz, ¿no? Bien, de acuerdo, yo estoy de acuerdo con eso, pero ¿cómo? Oiga, ¿cómo, no? Es aquel que se cae por las rocas y tal, está muriendo y tal, y hay una mano que le coge y dice, hijo mío, agárrate, soy el Padre Celestial, no te preocupes, suéltate que abajo te recogeré. El tío está diciendo, hay alguien ahí. Y decía, no, el Padre Celestial soy yo. Y te dice, sí, pero hay alguien más, por favor. Pues un poco así, ¿no? O sea que en fin, yo creo que sí, que hay que apostar por eso, pero bien. Y luego, no sé si puedo contestar a esas preguntas, que son preguntas de mucha envergadura, ¿no? El estado del bien vivir, tenemos que hablar. Ecuador no es un país que yo he estado varias veces y a mí me gusta y me parece que va bien, además, estos últimos años. Pero no se diferencia tanto de otros países, ¿no? No sé, es más una proclama lo del bien vivir respecto al bienestar, ¿no? Si somos capaces, ¿no?
Bueno, pues nada, yo reconozco mi ignorancia, de manera que no tengo nada que decir al... Por dos dólares. Ya. Comida de obrero. Ya, eso. Aunque se cobren 200 dólares. No es fácil mantener eso mucho tiempo. Es decir, de nuevo, insisto en lo que decía al principio, vivimos en una sociedad muy global en donde la gente se va traspasando fronteras, las empresas también se mueven, en fin. Está bien, como propuesta no me parece mal, ¿no? Y luego el papel del fútbol en la economía española, hay expertos, hay gente que se dedica a esto, ¿eh? Hay un profesor de la universidad, Javier Sobres Pandillo, que ha trabajado y ha publicado cosas sobre las cuestiones del fútbol y de manera que, sí, o sea, que no está mal, ¿no? Es una cosa tremenda, así como negocio marginal y tal, tremendo, pero... Y luego otra cosa, no sé cuál. Los dogmas, obstáculos del progreso, dogmas de las leyes del mercado. Pues desgraciadamente me pasa un poco lo mismo que la responsabilidad social individual. Me gustaría que hubiera otras, pero el mercado se ha mostrado como un mecanismo de asignación de recursos que ha funcionado. Y desgraciadamente las experiencias alternativas no han funcionado. Sí, es posible que se puedan abrir en el futuro. Y en ese sentido, de nuevo, en la búsqueda de soluciones así de medio camino y de compromiso, yo apuesto por un mercado controlado adecuadamente por el sector público y un sector público también controlado por la transparencia y el apoyo de los ciudadanos. Al menos a corto plazo. Ojalá que en el futuro hubiera otro paradigma, ¿no? Muchas gracias. A ustedes y a... Lo siento, pero vas a tener que salir quitando, porque no es que tengas problemas. Y voy a entrar enseguida en el tema. Me encanta el sitio también, me parece que es un sitio que uno se siente impresionado, ¿no? de lo que significa en la historia. Yo algo parecido viví cuando estuve en la Universidad de Salamanca y la verdad es que son sitios impregnados de historia y de conocimientos. Bueno, voy a entrar en el tema por no retrasarme más y tengo que decir también, entonar un poco de mea culpa porque he propuesto un tema absolutamente amplio, grande, complicado. Cuando venía para acá y cuando lo pensaba, digo, soy demasiado osado por hablar de tantas cosas, ¿no? Ustedes me sabrán perdonar, yo voy a intentar contar lo que puedo contar sobre estas cuestiones, a pesar de las muchas dudas que tengo sobre, por ejemplo, la validez de los datos, la validez de muchos de los trabajos que hacemos, etcétera, ¿no? Es necesario marcar cautelas desde el principio, ¿no? Yo creo que se ha avanzado mucho en este país. Aprovecho también para decir que me encanta algo que ha insinuado Rodolfo, y es que la madurez de un país también se manifiesta en el talante de los académicos y los profesores universitarios. Y podemos hablar, intercambiar visiones, experiencias entre científicos sociales, ¿no? Gente que se dedica a estos temas, ¿no? Más allá de las prioridades que se establecen. Lo digo porque, como saben ustedes, pues hay una cierta querencia por una parte de los economistas por considerarse como un poco una raza superior por aquello de que han sido capaces de introducir más aparato matemático, ¿no? Y entonces parece que estamos más cerca de las ciencias naturales por el hecho de que antes que los demás hemos introducido aparato matemático, ¿no? Instrumentos matemáticos. Bueno, lo que sabemos tampoco es espectacular. Para empezar, con tanto aparato matemático no hemos sido capaces de prever lo que nos iba a caer encima, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces parece que es obligado y que volvamos a aquellas viejas definiciones que decían los clásicos de que la economía a lo mejor puede tener un calificativo de ciencia triste y poco más, ¿no? O sea que tenemos mucho que aprender unos y otros. Y en estos temas yo creo que es importante reconocer que en países más maduros políticamente y culturalmente, pues han sido sociólogos, han sido otros científicos sociales
los que han iniciado el camino. Uno de los más recientes, un artículo, por lo menos que yo he podido ver, de la financiación de los servicios públicos en presupuesto y gasto público. O sea, el centro de sus intereses están en relación con ese tema y lo más valioso de sus contribuciones es protagonista de la formación, de conocimiento, incluso de criterios políticos o criterios aplicados en este campo. Esta actividad le ha permitido tener premios, algunos de los cuales yo personalmente me siento contento de que los haya recibido. Muy recientemente el premio de investigación del Consejo Económico y Social para un tema de estos, de sistemas fiscales y bienestar. Es miembro yo creo, de los consejos de redacción de las dos revistas españolas más reputadas en este campo, Hacienda Pública Española y Presupuesto y Gasto Público. Jesús tiene, para quien no lo conozca, también una muy sustanciosa, creo yo, por las instituciones, experiencia de gestión en instituciones o en programas de investigación, de alta consultoría también. Saben que ha sido, quizás lo saben, director del Instituto de Estudios Fiscales, director también del Departamento de Políticas Públicas del Instituto Ortega y Gasset, coordinador del programa Eurosocial, que es un programa de cooperación técnica de la Comisión Europea para América Latina, para promover la cohesión social y los diagnósticos y los análisis de cohesión social. Bueno, bastante suficientes motivos. El pequeño grupo el grupo que está en el proyecto Cavise, que dirige la profesora Ana Guillén, el pequeño grupo que estamos detrás, pero también los profesores que enseñan en los programas de trabajo social, en el máster de políticas sociales y bienestar que llevamos en el departamento. Nos sentimos extraordinariamente orgullosos de que esté hoy con nosotros y de que podamos iniciar el día anterior este congreso con este conferenciante y este tema. Gracias, Jesús. Muchas gracias, Rodolfo. Ha sido una presentación demasiado generosa y mi reflexión, la reflexión que me queda es que estoy haciéndome muy mayor. Porque has contado muchas cosas así un poco dispersas que han estado vinculadas, es verdad, por temas, pero ha pasado muchísimo tiempo. Bueno, para mí es un placer estar aquí. Muchísimas gracias porque nos acompañen ustedes. Muchas gracias al proyecto Cavise, al grupo, a la aldea de Asterix en la Universidad de Oviedo, del grupo de sociólogos, por la invitación. Bien, buenas tardes. Bienvenidos a esta conferencia que da apertura al congreso, al modesto pero ambicioso congreso que iniciamos mañana. Quiero, en primer lugar, agradecerles a todos ustedes el seguir esta conferencia y especialmente a Jesús Ruiz Huerta, que haya aceptado esta invitación para esta conferencia y para abrir este congreso. También aprovecho para agradecer a las instituciones que colaboran, que nos apoyan en este congreso, a la FECID, al Ayuntamiento de Oviedo, que mañana nos acompañará su concejala de Bienestar Social, la Consejería de Bienestar Social y de Vivienda del Principado de Asturias ha mostrado mucho interés en el congreso. También mañana estará la consejera en la inauguración, más oficial, y hoy nos acompaña también, creo, que nos conocemos personalmente, Paula Álvarez Herrera, directora general de Dependencia. ¿O no ha llegado? Bueno, nos había dicho que vendría, se incorporará. La mayoría de ustedes, es lo importante, yo creo que conocen o intuyen el motivo por el que hemos invitado a Jesús Ruiz Huerta a esta conferencia y sobre este tema que finalmente, con la perspectiva de estos últimos 15 o 20 años, encuentra el espacio, yo creo, en las ciencias sociales y en la atención pública que merece. Jesús Ruiz Huerta, y ese es el motivo, es uno de los principales, si no el principal especialista en temas de desigualdad económica en general y distribución de la renta en particular. Es una reputación avalada por una trayectoria académica que va por varias universidades, la Complutense, la Universidad de Salamanca y la Rey Juan Carlos de Madrid, donde ahora ejerce. Es también doctor honoris causa por la Universidad Continental de Perú. Son sus trabajos sobre estos asuntos los que le avalan fundamentalmente. Algunos de ellos, creo yo, que entre sociólogos, politólogos que
que supongo que predominan en la sala, profesionales del trabajo social. Yo creo que son trabajos de referencia, como el de políticas públicas y distribución de rentas de la Fundación BBVA de hace unos años, o el más reciente del informe sobre la desigualdad de la Fundación Alternativas. Multitud, unas cuantas decenas de artículos en revistas especializadas, principalmente sobre sistemas fiscales y sus efectos redistributivos. En ocasiones se niega, ¿no? Hace unos días leía en la prensa unas declaraciones por escrito del anterior presidente de la República Francesa, Nicolas Sarkozy, en la que decía literalmente: tenemos que dejar de creer en el mito de la igualdad de derechos y obligaciones, ¿no? Se refería un poco a los miembros y a los temas de inmigración y demás, ¿no? Obviamente hay que contextualizarlo en el marco de unas elecciones europeas, y además a la vista de los resultados parece que podía tener sentido este tipo de declaraciones, ¿no? Tal como estaba una parte de la ciudadanía al respecto, ¿no? O la primera ministra, la canciller alemana, que decía también casi en las mismas fechas, ¿no? La Unión Europea no es una unión social. También estaba hablando para su electorado, seguramente, ¿no? Pero bueno, no dejaba de hacer un reconocimiento de algo que es verdad y al mismo tiempo utilizarlo, ¿no? Utilizarlo, bueno, con fines electorales en un momento también delicado. Bueno, es verdad que Europa en estos momentos está debatiendo internamente sobre lo que vayamos a ser en el futuro. Acaban de pasar las elecciones. Es verdad que existen divergencias sociales muy importantes entre los países. Es verdad que no existe una unión social, a pesar de que, al menos como sueño europeo, sí que tiene sentido hablar de la igualdad como uno de los paradigmas que han funcionado tradicionalmente en el esfuerzo de integración europea. Es verdad también que la solidaridad de carácter social se plantea más desde dentro de los países. Cuando las cuestiones se pusieron más duras en el marco de la Unión, quizás sea un poco exagerado hablar de solidaridad financiera, pero es cierto que por las repercusiones que esto podía tener, se puede hablar de que ha habido una participación de distintos países en intentar resolver la situación de las instituciones financieras de otros, concretamente de los más afectados y peor afectados por la crisis económica. Bien, de manera que hay que intentar aclarar de qué estamos hablando cuando hablamos de igualdad, de distribución de la renta, y para eso también los instrumentos que utilizamos pues son importantes, ¿no? Y a ver cuál es el alcance de esos instrumentos. El segundo punto de la introducción es la segunda parte de la presentación, la crisis económica. La crisis económica, ¿qué voy a decir? Hoy tenemos buenas noticias, ayer tenemos buenas noticias en términos de afiliados a la Seguridad Social, y se han lanzado también las campanas al vuelo de que ya estamos en una senda de recuperación. La recuperación de las reflexiones sobre la igualdad, la desigualdad, el estado del bienestar, los efectos distributivos de las políticas, etc. De manera que yo creo que desde la economía llegamos con un cierto retraso, lo cual no importa nada, porque yo creo que sí hay ahora espléndidos economistas que están trabajando en estos temas. Y no hay más que darse una vuelta, por ejemplo, en el mundo anglosajón, en Estados Unidos o en el Reino Unido, en donde se trabaja conjuntamente, procedentes de distintas disciplinas sociales, en estos temas. Bien, yo quiero hablar de todas esas cosas, pero voy a intentar limitar mi intervención para que después podamos discutir. Voy a hacer una pequeña introducción, hablar un poco de la distribución de la renta en los países de la OCDE, hablar del caso español y luego entrar en los temas de crisis, efectos de las crisis, explicaciones, etc., ¿no? De manera que ese es el programa. Y voy a empezar directamente por la introducción. Supongo que se me oye bien detrás, ¿verdad? ¿Solo regular? ¿No? No. Sí, pero no lo estaba haciendo mucho. No le estaba haciendo mucho caso. ¿Ahora mejor? Sí. Vale. Bueno, pues la introducción tiene una finalidad casi de carácter motivador, ¿no? Estamos hablando de temas muy grandes, como decía hace un momento, ¿no? De la distribución de la renta, de la igualdad, al final también de la justicia distributiva, ¿no? Yo creo que la igualdad, al menos desde una perspectiva retórica, ha sido uno de los elementos, y es uno de los elementos que sirven para identificar, en cierta medida, el sueño europeo, ¿no?
Es verdad que utilicemos los indicadores que queramos. En general, en Europa, a diferencia de otras áreas del mundo, se alcanzan los estándares de igualdad, según los indicadores que manejamos, que no se alcanzan en otras partes. Son muchos factores, sin duda, pero bueno, si uno viaja a otro continente, si uno va incluso a Estados Unidos o América del Sur, uno se da cuenta de que allí las cosas funcionan de otra manera, que la igualdad se ha convertido en Europa o ha sido una seña de identidad indudable. Y sin embargo también hay que decir que a pesar de eso se utiliza banalmente el concepto de igualdad y se abusa de la retórica cuando se habla de igualdad. ¿Cuándo? O de la desigualdad. Cuando no en